Estimados estudiantes de la Universidad Rural, sean bienvenidos a la clase de botánica. Les estoy compartiendo esta diapositiva en relación a recordatorio de la asignación eh, que tienen como fecha límite el 8 de febrero para poder realizarla, así como también el formulario. Aquí abajo les indican el link de descarga para la boleta de inscripción, reinscripción y programas especiales. Como recordatorio de la Universidad Rural para que ustedes puedan realizar estos respectivos pasos, ¿verdad? Que está solicitando y no se les olvide y puedan tener la información a la mano. Previo a dar la información, ¿verdad? Entonces vamos a pasar para dentro de los temas que solamente vamos a ver definiciones el día de hoy para conocer un poquito más los conceptos de botánica. Vamos a ver lo que son las definiciones de botánica, las ramas que acompañan la botánica, la importancia de la botánica para el agro, la preparación de montajes, definición de célula vegetal, organización estructural y relación con otras ciencias. Mi nombre es Magda Sabaj y voy a tener el gusto de poder compartir con ustedes el curso de botánica general. Cualquier situación, pues pueden escribir al correo en donde se van a resolver las dudas que ustedes tengan. Objeto de estudio y la estructura, como una introducción a un recordatorio para el conocimiento del estudiante. Cuando hablamos de un recordatorio de lo que es el curso de botánica, se hace alusión a que cuando se inicia a estudiar en los primeros niveles de educación, desde la primaria, ¿verdad?, hasta el diversificado, se inician con estas definiciones de lo que es las ciencias de la vida, lo que es botánica, lo que es el estudio de una planta, el desarrollo, su crecimiento, su estructura, y de esta manera vamos conociendo los conceptos en el curso de ciencias naturales, que más adelante van tornándose los temas, ampliando los temas, ¿verdad? Para ahorita como la introducción del recordatorio de estas definiciones, únicamente para poder comprender toda esa conceptualización, ya que la botánica a estos niveles de universidad pues ya va a otro paso agigantado en el cual se pueden ya realizar algunos experimentos, investigaciones, conociendo teniendo en cuenta que tenemos los conceptos de lo que es la botánica para poder realizar esas investigaciones de trabajo de campo. Algunas veces se inicia desde la clase, ¿verdad? Esto también nos ayuda más adelante a investigaciones relacionadas con el tema de que es bastante amplio, ¿verdad? Entonces, para iniciar, ¿verdad? Estamos viendo acá una imagen que cuando se nos inculca en el curso de ciencias naturales a nivel primario, nos dicen que realicemos algún experimento, ¿va? Iniciamos con el algodoncito, con un frijolito, con un maicito, en donde se nos hace ese experimento y vayamos describiendo lo que va aconteciendo
con el fin de que podamos observar el crecimiento, el desarrollo de este pequeño frijol, de este pequeño maíz, para ver esa descripción, ese funcionamiento que tiene, y desde ahí empezamos a conocer lo que es lo que es el crecimiento de una planta, ¿verdad? Aspectos muy, muy chiquitos, muy puntuales, pero que nos indican, ¿verdad? Desde que estamos iniciando con este conocimiento de las ciencias naturales, vayamos aprendiendo, y que conforme van pasando las etapas, vamos aprendiendo mucho más para poder realizar. Tenemos que empezar por la etimología, y acá la describí como la etimología, que viene del griego botán, que significa hierba, ¿verdad? Que nació en Irán en el siglo VI a.C., quien describió estos efectos en unas hierbas mágicas. Es por eso que de ahí viene la etimología de botánica, como una hierba. Y entonces, cuando se nos dice que es una hierba, automáticamente pensamos en lo que es una planta. Una planta que posiblemente pueda tener frutos, o posiblemente no los tenga. Ahora solo existen las hojas de esta hierba. Y entonces tenemos acá ya la definición de lo que es la etimología de la botánica, y ya podemos describir entonces que las hierbas. Es por eso que la botánica también es conocida como la biología vegetal. Recordémonos que la biología es la ciencia de la vida, en donde se estudia desde una pequeña célula hasta su herencia, su genética, y ya dándole el nombre de biología vegetal, nos estamos refiriendo exclusivamente a toda la parte de conocer lo que es la botánica, y que ya nosotros ya tengamos esa conceptualización y esa imagen de lo que es botánica, porque nos va a servir para el desarrollo de todo lo que nosotros vamos a trabajar, incluso hasta poder especializarse, ¿verdad? Algunos que tienen la especialización, que son botánicos, porque se sumergen a este tema y hacen muchos estudios, investigaciones, hacen muchos, digamos, cruzamientos acerca de lo que son las semillas, en fin, ¿verdad? Vamos a ver más adelante todo este componente, esta ciencia que es la botánica. Dentro de los niveles de estudio de la botánica está la morfología, o la forma, ¿verdad?, de las plantas, de las hierbas. También se estudia lo que es la anatomía. Se realiza una descripción, una clasificación, una distribución, su funcionamiento y una reproducción. Es decir, que estos niveles de estudio de la botánica nos ayuda a ver la hierba, cuál es su morfología, cuál es su anatomía, nos ayuda a clasificarla, a qué género pertenece. Hacemos una distribución de esa información por género, hacemos una descripción del funcionamiento que tiene esta planta, y al final pues podemos nosotros decir cuál va a ser cómo se va a dar esa reproducción, o cómo es que se está dando esa reproducción de determinadas vegetal, ¿verdad? De determinadas
determinada planta. Por eso que se dice que son los niveles que estudia la botánica, que todo. Muy bien, y entonces también es importante que nosotros tomemos en cuenta a dos precursores de la botánica, que está Teofrasto, que es el padre de la botánica, quien le dio, digamos, esa descripción a la botánica desde el estudio de las plantas, pero que dejó plasmado muchas terminologías que hasta hoy en día aún se utilizan y que son base para su estudio. Sin embargo, también vamos a mencionar a Carlos Linneo. Carlos Linneo es el padre de la taxonomía. Y lo que él hizo fue clasificar esas plantas en lo que se refiere a la familia, que algunos listados de esta taxonomía aluden con la letra minúscula de lo que él realizó en su apellido para poderle darle la descripción a esta taxonomía. Esa terminología se utiliza hoy en nuestros medios y que es de mucha importancia para los estudios que también se realizan, y conocer el reino, conocer su género, conocer su familia, conocer todos esos aspectos dentro del listado de la taxonomía de las plantas. Son dos precursores muy importantes y que es también necesario conocer parte de lo que es la historia de la botánica para tener ahí la información necesaria de lo que se va a, de dónde viene todo lo que se ha estudiado de la botánica, ¿verdad? Entonces tenemos que, conociendo los precursores y de dónde viene la conformación de botánica, podemos ya dar una definición. Y acá tenemos ya el concepto, ¿verdad? Ya de lo que es biología, que es es una planta. Podemos decir entonces que la botánica o fitología es la rama de la biología que estudia las plantas bajo todos sus aspectos, lo cual incluye descripción, clasificación, distribución, identificación, el estudio de su reproducción entre sí, con otros organismos y con su entorno. Es aquí en donde se hace importante la botánica con la fitología, que es la rama de la biología, la rama de la biología vegetal, que decíamos que es la ciencia de la vida, y que la biología, la clasificación, la distribución, la identificación y el estudio de la reproducción entre sí con otros organismos en su entorno. Y cuando hablamos de la descripción, clasificación, distribución, identificación, también estamos hablando de que existe un listado taxativo para poder realizar estos estudios en cuanto a la clasificación y la identificación de estas plantas para poder realizar algunos cruzamientos que le llaman, ¿verdad? Para hacer algún tipo de mejoramiento de las mismas. Es por eso entonces que es importante entender la palabra botánica, de dónde viene, su etimología, cómo se dio el estado taxonómico, quién es el precursor, y que también es importante la biología dentro del estudio como una rama de la botánica por ser ciencia de la vida, y sabiendo que cuando hablamos de botánica, claro, dejan semillas y siguen existiendo, ¿verdad? Sigue la existencia de estas plantas, ya sea
por ciclos, ¿verdad? Que normalmente es como se da esta estructura, y algunas que permanecen siempre, pero que no mueren definitivamente, ¿verdad? Entonces, importante ya en esta otra imagen que podemos ver todas estas plantas que son parte de una biología, que tenemos el conocimiento de estas y que pertenecen a una clasificación, a una identificación, y que a través de hacer las investigaciones se han ido realizando algunas mejoras en todo el tema de la producción, eh, con el fin único, ¿verdad? De que recordémonos que esta producción hay un crecimiento poblacional y una demanda de estos mismos, algunos mejoramientos de genética o investigaciones de cómo poder mejorarlas o cruzamientos, y que pues siempre exista esta biología vegetal en nuestro medio. Vamos a pasar entonces a otro tema por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que se nos va muy rápido el tiempo. Vamos a dar. Tenemos que dentro de la rama de la botánica, que nos ayudan a poder estructurar, estudiar, analizar, investigar y proponer, han ayudado mucho a los aportes científicos que hoy en día se tiene en nuestro medio, y que se han podido realizar otro tipo o han surgido también dentro de estas ramas de la botánica algún mejoramiento en todo el tema de lo que se refiere a las hierbas, ¿verdad? Entonces, dentro de las ramas de la botánica son muy importantes mencionar a la citología. Como bien sabemos, se puede investigar a raíz de lo que es la verdad, y así poder conocer esta información que nos va a ayudar a poder tener la información de todos los aspectos de la histología, de la morfología, ¿verdad? La anatomía, la fisiología, la ecología, que es una rama que está inmersa también dentro de la rama de la botánica, conocer su genética, su biología celular, esas ramas de la botánica, como esas plantas paleontológicas, de dónde han surgido, ¿verdad? Para poderles dar ese seguimiento, esa clasificación de esa astronomía y la fitografía, ¿verdad? Todas estas ramas de la botánica son muy importantes para su estudio, ya que se han trabajado de manera conjunta, y que estas ramas sirven para identificar dentro de la botánica desde una pequeña célula, desde sus tejidos, desde su forma, desde toda la estructura de los organismos, de la biología que hay dentro del mismo, ¿verdad? La ecología, que tiene esa relación con el medio ambiente, para el cuidado también de los recursos naturales, la genética para poder hacer algunos cruzamientos de investigación, en fin, dentro de estas ramas de la botánica también hay algunos que mencionan algunas otras para investigar. Muy bien, entonces tenemos acá que ya como conocemos lo que es la etimología de la botánica, que ya tenemos lo que son los niveles de la botánica y las ramas con las que se relaciona la botánica. Podemos entonces decir que
la definición de una célula vegetal y la preparación de montajes, lo vamos a analizar, a interpretar, porque ya conociendo lo que es el tema de la botánica y su estructura, y entonces partes de una planta y sus funciones, ¿verdad? Sabemos que para conocer la definición de una célula vegetal y la preparación de montajes, es importante que nosotros ya tengamos en la mente esa fotografía de lo que es una planta, de qué es una planta y cuáles qué funciones de la planta, cuáles son las funciones de las hojas, de las flores, de los frutos. Debe tener claro en nuestra mente qué es una planta y cuál es la función que tiene esa planta en sus hojas, las flores, en el fruto, en el tallo y las raíces. ¿Por qué? Porque para hacer la preparación de montaje necesitamos nosotros tener ya esa fotografía en la mente de cómo está esa planta y cuáles son sus funciones para cuando ya realicemos investigaciones, trabajo de campo, esto lo tengamos ya muy presente y sepamos, ¿verdad? Cómo iniciar esa preparación de montajes o de dónde vamos a partir para poder realizar esas investigaciones. Por eso les coloco esta imagen para que todos conocemos una planta. Entonces decimos, bueno, ya conozco una planta, ¿verdad? Entonces ya sé que la botánica es una hierba, es una planta, pero conocer de esta planta, cuál es la función de las hojas, de las flores, del fruto, del tallo, de las raíces, para que tengamos esa información bien clara y podamos pasar a los siguientes temas y que más adelante también nos van a servir para realizar algunos trabajos. Muy bien, entonces ya conociendo lo que son lo que es una planta, la etimología, los niveles y las ramas con las que se relaciona, la preparación de los montajes es el estudio de anatómico y morfológico del material vegetal. O sea, aquí ya estamos hablando de ramas, ¿verdad? Ya no estamos diciendo solo botánica, sino que la preparación de montajes, que es el estudio anatómico y morfológico del material vegetal. ¿Cuál es ese material vegetal? Nos estamos refiriendo a una planta, que vamos a ver su forma y su anatomía, que requiere de su conservación en un buen estado para su posterior análisis en el laboratorio. Es decir, que la preparación de montaje es realizar algún tipo de investigación a través del análisis de las mismas, de las plantas en un laboratorio. La preparación de montajes también se utiliza externa, puede hacerse a simple vista, con lupas de mano o con microscopios estereoscópicos para la observación de la estructura interna. También acá, para estudiar la estructura externa, el material de hacerlo es secándolo. Por ejemplo, las muestras botánicas destinadas al herbario se preservan mediante secado en estufas. La preparación de montajes, como les digo, no es más que el análisis en laboratorio de determinada planta, de determinada hierba, pero de acuerdo al enfoque o a lo que se va a estudiar es lo que nosotros vamos a utilizar, todas las lupas, todos los microscopios. Tenemos que tener toda el material que necesitamos a utilizar en un laboratorio de tesis. Cada uno tiene un punto a realizar en una determinada planta. Por ejemplo, en el aguacate. Algunos pueden decir, bueno, yo voy a estudiar, voy a hacer una investigación del aguacate Hass, si se le implementa determinado químico, cuánto
cuál es la retención de frutos que pueda existir, y si alguien le pueden ir observando y analizando todo lo que usted se requiere, ¿verdad? Entonces, la preparación de montajes no es más que trabajar en un laboratorio y realizar análisis de lo que nosotros queremos a través de ensayos, ¿verdad? Como los conocemos. Para esto, entonces, si se dan cuenta, en la preparación de montajes tenemos que tener claro lo que es la planta y cuál es el funcionamiento de cada uno para que nosotros podamos decir, bueno, tal vez voy a analizar qué parte, ¿verdad? Y es el estudio anatómico y morfológico de ese material vegetal. También es muy importante que nosotros, ya conociendo lo que es la botánica, conociendo lo que es un montaje, la botánica, también veamos que surge algo muy importante en el agro, es decir, que la botánica tiene una investigación, es poder realizar estos eh, formas de investigar de manera que la calidad de que surjan nuevas variedades, que se mantengan en las diferentes épocas para un crecimiento poblacional. Recordémonos que todos estos vegetales, todas estas plantas, lo que nos proporcionan a la población es la alimentación, es la seguridad alimentaria, es parte también de la farmoquímica, de la medicina natural, pero que está unado a lo que es el ser humano. Y la investigación de todos estos procesos ha ayudado a que la humanidad aún persista. Y el crecimiento poblacional cada vez pues es más y necesita cubrir ciertas necesidades básicas. Y por eso es de que se han realizado muchas investigaciones, el montaje de estas, el montaje de estos análisis a través del laboratorio. También es importante que dentro de la botánica para el agro está la fitotecnia, ¿verdad? Que es el mejoramiento de cultivo. ¿A través de qué se va a hacer el mejoramiento de cultivo? A través de la preparación de montajes, de conociendo ya en sí lo que es de lo que es la población en general, que requiere de que estos cultivos permanezcan o estén, ¿verdad? Por ciclos en nuestro medio para que podamos nosotros alimentarnos de los mismos. Mientras unos están por empezar, ¿verdad? Surgir, otros están ya terminándose, por eso es ese mejor existir de alguna manera esa alimentación que necesitamos desde pequeñas a grandes cosas en pequeñas y grandes cantidades. Importante también para la botánica del agro es la fruticultura, que es el cultivo y mejoramiento de las especies frutícolas, es decir, que no solamente se va a encargar de una, como dice, va una hierba, porque al decir una hierba, que fue ya como la descripción que daban de la botánica, esas hierbas ya son pues plantas, ¿verdad? Y ya conociendo lo que es una planta, pues también tiene frutos. Y en esta importancia para el agro está lo que es la fruticultura, que también hay mucha información dentro de la botánica para el estudio de esta rama. Y también la agrozoología, que estudio el manejo de los pastizales, ¿verdad? Que también es muy, muy importante para lo que es el agro, para los servicios. Se requiere que sea de una manera integral con el aprovechamiento de los recursos naturales. El aprovechamiento de los recursos naturales quiere decir que
que mientras existan todas estas fuentes de plantas para cubrir necesidades básicas, no debemos de olvidar que el aprovechamiento de esos recursos naturales en muchos elementos que necesitamos para una interacción entre el agua, la tierra, entre los pastizales, la tecnia, o sea, todo, ¿verdad? Toda esta clasificación se debe de hacer de una manera moderada, adecuada, y que sea un aprovechamiento juntamente con los recursos naturales para poder vivir de una manera integral y de una manera que pues no se venga a deteriorar lo que es los recursos naturales. Recordémonos que de los recursos naturales podemos obtener la fitotecnia, la fruticultura, los pastizales, entre muchas otras actividades, y que esto también nos permite realizar investigaciones y permanecer en este campo. Vamos a pasar entonces, aquí hay mucho más de qué hablar, pero vamos a pasar al tema de que pues estas imágenes se las dejo porque al hablar de la fruticultura o de la población en cuanto a su alimentación, sino que también cubrir una necesidad económica entre el intercambio de estos productos, de estos alimentos, y que esa necesidad económica va a ser suplida por un dinero, ¿verdad? Por obtener, seguir con el ciclo de producción, ayudar a las personas a mantener una economía en su hogar y a mantener también a enseñarles otras formas de poder mejorar esa variación que tienen de sus productos para poderlos exportar. Estos temas y tienen ya la idea, ¿verdad?, de poder mejorar estos servicios que ellas tienen, tanto para lo económico como para también contribuir a la sociedad. Y dentro de esto surgen las distintas variedades entre cebollas, zanahorias, remolacha, lechuga, o sea, toda la situación, ¿verdad?, de lo que se puede realizar dentro de este estudio, y que va a ser un aporte al crecimiento económico, a la seguridad alimentaria y al desarrollo comunitario. Y para ya ir viendo la importancia de la botánica y de una hierba. Acá vamos a verlo ahorita de manera un poquito general porque después se va a dar una descripción. Y dentro de la definición de la célula vegetal tenemos que este tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales de los organismos que conforman el vegetal comparte similitudes con la célula animal. Por ejemplo, ambas son células eucariotas, tienen un núcleo diferenciado, contienen información genética hereditaria, ADN y membranas citoplasmas. Esta definición de célula vegetal que conforman el reino Plantae, ¿verdad? Recordemos que hay cinco reinos que también son importantes dentro de la botánica. Y cada uno de estos definiciones de célula, vamos a ir viendo su definición y de manera general algunas componentes de esto, porque digamos que la definición de una célula vegetal para su estudio, pues se puede trabajar en un solo, digamos, en una sola clase, pero nos lleva mucho más tiempo. Por eso de que aquí solo vamos a darles de manera muy general esta información. Y dentro de la definición de célula vegetal tenemos algunas diferencias que posee.
Nos indica que la célula vegetal posee una función que le permite realizar la fotosíntesis, proceso químico a través del cual las plantas sintetizan vegetal, recordándonos, ¿verdad?, de cuando en ciencias naturales nos decían, bueno, hay que hacer una maqueta, ¿verdad?, de lo que es la célula vegetal, en dónde están los plasmodesmos, los cloroplastos, las vacuolas, las mitocondrias, la pared celular, en fin, ¿verdad?, toda la estructura de una célula vegetal. Yo les coloco acá la estructura de una célula vegetal, pero a la vez quiero que ustedes también puedan trabajar un poquito en su cuaderno algunas esta estructura de la célula vegetal, pero que puedan ustedes trabajar. ¿Para qué sirve cada uno de esta estructura? Con el fin de que se nos va y ya no podemos avanzar según lo que tenemos preparado para cada clase. Y de esta manera entonces vamos a podernos apoyar y tener esa información que también nos va a servir más adelante. La vegetal prácticamente son las partes en las que se compone la célula vegetal, y cada una de estas pues tiene un funcionamiento. Es acá en donde ustedes van a describir, por ejemplo, los plasmodesmos, para qué sirven, los cloroplastos, las vacuolas, los mitocondrias, la membrana plasmática, la peroxisomas, la pared celular, el aparato de Golgi, el citoplasma, ¿verdad? ¿Para qué nos de esta estructura vegetal? ¿Cuál es su funcionamiento que nos va a servir cuando se hagan análisis de laboratorio? Por ejemplo, nosotros tenemos que saber qué es un ribosoma, laboratorio propiamente, para poder ver y analizar qué en realidad es lo que nosotros queremos llevar a cabo en estos análisis. Entonces, también es muy importante que nosotros conozcamos características de las células vegetales. Dentro de las características de las células vegetales tenemos que la célula vegetal inmadura tiene varias vacuolas que a medida que crecen se unen y se convierten en una vacuola grande. Esta vacuola ya la conocemos dentro de la estructura de una célula vegetal, y también nos dice que tiene una vacuola central y almacenan fluido. Tienen una pared celular con poros fuera de la membrana, que nosotros las tomemos en cuenta, ¿verdad? Y por último nos dice que estas células contienen cloroplastos que permiten realizar la fotosíntesis y que tienen clorofila, lo que da el color verde a las plantas. Bueno, estamos son situaciones sencillas y claras que hemos venido estudiando a través del tiempo. Dentro de la organización estructural de las células vegetal, podemos decir que tiene una pared celular, una gran vacuola central y plástidos tales como cloroplastos. La pared celular es una capa dentro de la membrana externa, tiene un espacio intermembranal, tiene una membrana interna, tiene un estroma, fluidos acuosos, tiene también un lumen dentro del tilacoide, tiene lamela, tiene tilacoide y tiene gramo pila de tilacoides. Esto lo vamos a ver
en otro ejemplo, cada uno de estos, juntamente con lo que es la estructura de la célula vegetal. Esto es solo para que ustedes conozcan cuál es esa organización estructural de la célula vegetal, con una gran vacuola central, ¿verdad? Y que dentro de esta tiene cloroplastos, y que la pared celular es una capa rígida que se encuentra fuera de la membrana celular, y que de alguna manera pues toda esta organización estructural nos va a servir para realizar los respectivos análisis que nosotros vamos a requerir para nuestro estudio, el enfoque que nosotros le estemos dando con la botánica. Cuando sabemos esa, tenemos tener claro lo que es una célula, lo que es una planta y lo que es un fruto. Que nace, crece, se reproduce y muere, pero que no se elimina, sino que siempre surge por ciclos, pero que siempre se mantiene en nuestro medio y que nos proporciona ciertas alimentos, ¿verdad? En su momento, en los ciclos, y que toda esta parte de la botánica es muy importante. Han surgido muchas también las familias campesinas, que son las que se dedican a todo este tema de los cultivos y a la economía informal de un hogar, pero que también se ha ido mejorando toda esta estructura de esa economía informal, de esa agricultura, para la transformación de alimentos y para el apoyo del crecimiento de las mismas a través de nuevas formas de sembrar, nuevas formas de ver las plantas, nuevas variedades hoy en día que vienen a cubrir una necesidad bastante amplia en nuestro medio para relacionar a todos a lo que es el crecimiento poblacional, que hoy en día se está dando bastante acerca de estos temas. Y las ramas que no podemos olvidarlas, de realizar cruzamientos, de realizar mejoras en la calidad de los productos, y que también han venido a contribuir a que las familias a las que se dedican, especialmente, decía antes, las campesinas, se dediquen a realizar estos estudios que vienen a aportar bastante a nuestra sociedad. Entonces tenemos acá el tema de lo que es por su tiempo, por estar participando, y esto sería de una manera bastante general lo que es el tema de la botánica. Espero verlos la próxima semana, y cualquier duda o sugerencia pues pueden hacerlo a través del chat. Muchas gracias, que tengan buena tarde.